La noche en Lisboa no terminó cuando el árbitro pitó el final. Terminó cuando las palabras empezaron a pesar más que el resultado. El marcador ya era historia. Las estadísticas ya estaban subidas a las plataformas y los analistas de siempre ya tenían preparados sus gráficos de posesión y mapas de calor. Pero lo que realmente incendió el ambiente no fue un gol, ni un fallo clamoroso, ni una jugada polémica revisada por el VAR, sino una acusación directa, pronunciada con el rostro serio y la voz firme de uno de los futbolistas más influyentes del planeta. Kylian Mbappé habló después del partido contra el Benfica y llamó racista a Gianluca Prestiani. Y cuando una figura como Mbappé utiliza esa palabra, el fútbol deja de ser solo fútbol. Para entender la dimensión del momento hay que comprender quién es Mbappé, no como icono publicitario ni como estrella mediática, sino como fenómeno deportivo y símbolo generacional. Desde su irrupción en el AS Mónaco y su explosión mundial en el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Francia, Mbappé ha encarnado algo más que velocidad y definición. Ha representado una nueva camada de futbolistas que no solo dominan el balón, sino también el discurso público. En un deporte históricamente acostumbrado a declaraciones templadas y lugares comunes, Mbappé ha mostrado, en más de una ocasión, que no le tiembla la voz cuando considera que algo merece ser señalado. Enfrente, el Benfica, uno de los clubes más históricos de Europa, un gigante portugués con una identidad forjada en la tradición y el talento joven. Y dentro de ese equipo, un nombre que hasta hace poco era promesa y que ahora se ve envuelto en una tormenta mediática, Gianluca Prestiani. Joven, talentoso, con desborde y carácter competitivo. Prestiani forma parte de esa generación que creció viendo Mbappé por televisión y que ahora comparte césped con él. El fútbol tiene estas ironías elegantes, o crueles, según el ángulo desde que se mire. El partido fue intenso, eléctrico, con momentos de fricción que no son raros en encuentros de alto nivel. Cuando la tensión competitiva escala, las palabras vuelan más rápido que el balón. Y en ese terreno, el límite entre la provocación habitual y la ofensa inaceptable puede volverse peligrosamente difuso. Según relató Mbappé en zona mixta, durante uno de los encontronazos se produjo un comentario que él interpretó como racista. No fue un gesto ambiguo ni una insinuación que pudiera perderse en la interpretación. Fue, según su testimonio, algo claro, algo que cruzó una línea que no debería cruzarse nunca. Y aquí es donde la historia deja de ser anecdótica y se convierte en síntoma. El racismo en el fútbol no es una novedad incómoda, es una herida abierta que el deporte arrastra desde hace décadas. Desde los insultos en estadios europeos hasta los episodios documentados en competiciones internacionales, la lista es larga, lo que es peor, repetitiva. En los últimos años, figuras como Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, han denunciado públicamente ataques racistas en estadios españoles. En Italia, Inglaterra y otras ligas, se han visto escenas que uno pensaría propias de otra época, pero que siguen ocurriendo en pleno siglo XXI. El problema no es solo que existan comportamientos racistas, sino que a veces el sistema parece reaccionar con una lentitud desesperante. Por eso las palabras de Mbappé no pueden leerse como una simple queja de calentón. Cuando él utiliza el término racista, lo hace sabiendo el peso que tiene. Sabe que cada palabra será analizada, repetida, cuestionada. Y aún así, decide decirla. Eso implica convicción. Implica que, en su percepción, lo ocurrido no fue una broma pesada ni un insulto genérico, sino algo con carga discriminatoria. Y aquí es importante detenerse un segundo. En el fútbol se insultan madres, se cuestiona talento, se exagera teatralmente cualquier contacto. Es un entorno de presión extrema. Pero hay límites que no forman parte del folclore competitivo. Y el racismo es uno de ellos. Prestiani, por su parte, no tardó en reaccionar. Negó cualquier intención racista, habló de malentendidos, de frases sacadas de contexto. El contexto, esa palabra tan útil cuando la realidad se vuelve incómoda. Según su entorno, lo que dijo fue interpretado de manera errónea, y nunca tuvo la intención de ofender por motivos raciales. Aquí entramos en un terreno complejo. En el césped no hay micrófonos individuales captando cada sílaba. Lo que ocurre en esos intercambios suele depender de testimonios, en el mejor de los casos, de cámaras que enfocan gestos, no palabras. La UEFA, organismo rector de la competición, anunció que abriría una investigación. Y eso, en sí mismo, ya dice algo. No se trata de una discusión de patio de colegio ni de un cruce trivial. Cuando se activa el protocolo, cuando se revisan imágenes y se recogen declaraciones, el asunto adquiere carácter institucional. Y es lógico. El fútbol europeo lleva años intentando mostrar una imagen de tolerancia,
cero frente al racismo. Campañas, brazaletes, mensajes en pantallas gigantes. Pero las campañas, por sí solas, no erradican comportamientos. Lo que los erradica es la coherencia entre el discurso y la sanción. En este punto conviene recordar que Mbappé no es un jugador cualquiera. Es campeón del mundo, subcampeón mundial, máximo goleador en grandes torneos, líder dentro y fuera del campo. Su influencia trasciende el club al que pertenezca. Cuando habla, millones escuchan. Y eso tiene un efecto multiplicador. Si él denuncia algo, otros jugadores que tal vez callaron en el pasado pueden sentirse respaldados para no hacerlo. El silencio, muchas veces, ha sido cómplice involuntario de estas conductas. No porque los jugadores no sintieran la ofensa, sino porque el costo de denunciar parecía demasiado alto. Y aquí entra una dimensión que va más allá del caso concreto. El fútbol es un espejo social. No crea el racismo, pero lo expone. En las gradas, en las redes sociales, en los debates televisivos, se cuelan prejuicios que existen fuera del estadio. Cuando un jugador señala un comportamiento racista, no solo está defendiendo su dignidad, está obligando a la audiencia a mirarse en ese espejo. Y eso incomoda, porque obliga a preguntarse qué tipo de espectáculo queremos consumir y qué valores estamos dispuestos a tolerar en nombre de la pasión. Algunos intentarán reducir el asunto a una estrategia psicológica, a un intento de desestabilizar al rival o de ganar simpatía mediática. Es una reacción habitual cuando el tema del racismo entra en escena. Se cuestiona la intención del denunciante antes que la conducta denunciada. Es un mecanismo defensivo bastante humano, aunque poco constructivo. Sin embargo, conviene analizar los hechos con rigor. Si Mbappé se arriesga a hacer una acusación pública de este calibre, sabe que también se expone a críticas, a escrutinio y a posibles consecuencias si la investigación no respalda su versión. No es un movimiento trivial. Mientras tanto, el entorno de Prestiani insiste en que no hubo racismo, que el calor del partido distorsionó las palabras, que la interpretación fue exagerada. En este tipo de situaciones, la verdad no siempre es nítida. Puede haber frases que, pronunciadas en un tono determinado, adquieren un significado distinto. Puede haber diferencias culturales en la percepción de ciertas expresiones. Pero hay algo que no admite ambigüedad: la responsabilidad. En un escenario profesional, con millones de espectadores y una exposición global, cada palabra cuenta. Si has llegado hasta aquí y te interesa entender cómo el deporte refleja tensiones sociales más profundas, suscríbete al canal, porque lo que estamos analizando no es solo un partido, es una radiografía del presente. Y lo que viene ahora es clave para comprender por qué este caso puede marcar un antes y un después. El impacto mediático fue inmediato. Programas deportivos abrieron con la noticia. Expertos en comunicación, exjugadores y sociólogos comenzaron a opinar. Las redes sociales, ese tribunal permanente que no duerme, se polarizaron en cuestión de minutos. De un lado, quienes apoyan a Mbappé sin reservas, recordando antecedentes y subrayando que nadie gana nada inventando algo así. Del otro, quienes piden prudencia, presunción de inocencia y advierten contra el linchamiento digital. Ambos enfoques tienen algo de razón. La denuncia debe ser tomada en serio. La investigación debe ser rigurosa. Históricamente, el fútbol ha avanzado en la lucha contra el racismo, pero no lo suficiente como para cantar victoria. En Inglaterra, tras años de campañas y sanciones severas, se ha logrado reducir ciertos comportamientos en estadios, aunque no erradicarlos. En España e Italia, los casos recientes han demostrado que el problema persiste. En Francia, país de Mbappé, el debate sobre identidad y discriminación también está presente en la esfera pública. El fútbol no está aislado de ese contexto. Lo atraviesa. La figura de Mbappé, además, tiene una carga simbólica particular. Hijo de padre camerunés y madre argelina, criado en los suburbios de París, representa la diversidad de la Francia contemporánea. Su éxito deportivo es también una historia de integración y movilidad social. Cuando él denuncia racismo, lo hace desde una experiencia vital que no es abstracta. No habla solo como delantero estrella, sino como ciudadano que conoce de primera mano ciertas miradas y comentarios. En el caso de Prestiani, su juventud añade otra capa de complejidad. Los jóvenes futbolistas viven bajo una presión constante. Son figuras públicas antes de terminar de formarse como adultos. Eso no exime de responsabilidad, pero sí invita a reflexionar sobre la educación y el entorno que rodea a estos talentos. El fútbol profesional exige madurez inmediata. No siempre la proporciona. La investigación determinará si hubo sanción o no.
Pero independientemente del resultado, el episodio ya ha generado un debate necesario. Y aquí conviene hacer una pausa y mirar el bosque completo, no solo el árbol incendiado. El racismo en el deporte no se combate solo con castigos ejemplares. Se combate con educación en las academias, con protocolos claros, con respaldo institucional a quienes denuncian y con coherencia en las decisiones disciplinarias. Si la sanción depende del nombre del jugador implicado o del peso del club, el mensaje se diluye. Hay quien dirá que el fútbol debería limitarse a entretener, que estas cuestiones sociales lo contaminan. Es una postura cómoda, pero irreal. El fútbol es un fenómeno cultural masivo. Ignorar lo que ocurre en su interior sería como tapar el sol con una mano. Además, los propios jugadores ya no aceptan ese silencio. Son conscientes de su influencia y la utilizan. Algunos para fines comerciales, otros para causas sociales. Y en este caso, Mbappé ha decidido que callar no era una opción. En los próximos días, probablemente veremos comunicados oficiales, declaraciones más medidas, tal vez disculpas si la investigación así lo aconseja. O tal vez una resolución que cierre el caso sin sanciones por falta de pruebas concluyentes. Pero el impacto ya está hecho. La conversación ya está abierta. Y eso, aunque incómodo, es un avance. Si este tipo de análisis te ayuda a entender lo que ocurre más allá de los titulares, dale al botón de suscribirte. Porque aquí no nos quedamos en la superficie. Vamos al fondo, aunque a veces el fondo sea incómodo. Al final, lo que está en juego no es solo la reputación de dos jugadores, sino la credibilidad de un sistema que dice combatir el racismo con firmeza. Si las palabras de Mbappé encuentran respaldo en pruebas, la sanción deberá ser clara y proporcional. Si no lo encuentran, también será necesario explicarlo con transparencia para evitar que la sombra de la duda se convierta en un arma arrojadiza permanente. En ambos escenarios, la gestión será tan importante como el resultado. El fútbol, con toda su épica y su dramatismo, nos recuerda constantemente que es un juego de emociones intensas. Pero también es un espacio de responsabilidad. Las camisetas pesan, no solo por el escudo, sino por lo que representan. Y cuando un jugador del calibre de Mbappé señala una conducta racista, el eco no se limita a un estadio en Lisboa. Resuena en cada grada, en cada vestuario y en cada niño que sueña con ser profesional algún día. Tal vez, dentro de unos años, este episodio sea recordado como un punto de inflexión menor, como una anécdota en una carrera brillante. O tal vez sea citado como ejemplo de cómo el fútbol decidió tomarse en serio, de una vez por todas, la lucha contra el racismo. Eso dependerá de lo que ocurra ahora, de la coherencia de las instituciones y de la valentía de quienes no miran hacia otro lado. Lo que es indiscutible es que aquella noche el partido no terminó con el pitido final. Continuó en las palabras, en las miradas, en las reacciones. Y en ese terreno, el marcador todavía está en juego. Lo que es indiscutible es que aquella noche el partido no terminó con el pitido final. Continuó en las palabras, en las miradas, en las reacciones. Y en ese terreno, el marcador todavía está en juego. Porque cuando Mbappé abandonó el césped, no lo hizo con el gesto habitual del delantero que repasa mentalmente una ocasión fallada o un desmarque mal sincronizado. Lo hizo con la mandíbula tensa, con esa mezcla de indignación contenida y determinación fría que solo aparece cuando alguien siente que se ha cruzado una línea personal. En el túnel de vestuarios, según relataron periodistas presentes en la zona mixta, el ambiente no era el típico murmullo de análisis táctico. Había una densidad distinta, una sensación de que algo más serio que un empate o una derrota flotaba en el aire. Mbappé no buscó dramatizar, no levantó la voz ni hizo aspavientos teatrales. Eso, precisamente, fue lo que más llamó la atención. Habló con claridad, sin titubeos, describiendo el momento del intercambio con Prestiani, ubicándolo en una acción concreta del partido, tras un choque cuerpo a cuerpo en la banda. No fue una acusación lanzada al vacío. Fue una afirmación contextualizada. Detalló que, tras una disputa por el balón, se produjo un cruce verbal habitual en el fútbol competitivo. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero, según su versión, una frase específica incluyó una referencia que no tenía que ver con su rendimiento, ni con la jugada, ni con la tensión del marcador, sino con un aspecto identitario. Y ahí, dijo, cambió todo. No dio una transcripción literal ante las cámaras, algo que algunos interpretaron como prudencia y otros como estrategia. Pero dejó claro que lo escuchado no podía clasificarse como simple provocación deportiva. Ese matiz es importante. En el fútbol, la provocación forma parte del repertorio psicológico. Se cuestiona la valentía, la calidad técnica, incluso la trayectoria profesional.
Se busca desestabilizar. Sin embargo, hay códigos no escritos que separan la guerra mental permitida de la agresión inaceptable. Mbappé insinuó que lo que escuchó no estaba en la primera categoría. Y cuando alguien con su experiencia distingue entre ambas, conviene prestar atención. Al describir el momento, también explicó su reacción inmediata. No respondió con un insulto equivalente ni intentó saldar la cuestión en el mismo tono. Optó por advertir al árbitro. Ese detalle cambia la lectura. Porque si la intención hubiera sido alimentar el conflicto, lo más sencillo habría sido devolver el golpe verbal y dejar que la tensión se diluyera en el caos del partido. En lugar de eso, buscó una vía institucional, dentro del propio juego. Esa decisión sugiere que percibió la situación como algo que debía registrarse, no como un simple intercambio de calor competitivo. El árbitro, según las versiones posteriores, no escuchó la frase en cuestión. Y ahí aparece uno de los grandes problemas estructurales en estos casos, la invisibilidad del instante. Las cámaras captan gestos, empujones, miradas desafiantes, pero rara vez registran con nitidez lo que se dice a pocos centímetros del rostro del rival. El fútbol moderno está hipergrabado, pero no hiperescuchado. Esa asimetría deja muchas situaciones en una zona gris donde la palabra de uno se enfrenta a la del otro. Mientras tanto, en el banquillo del Benfica, las reacciones parecían de sorpresa cuando la noticia comenzó a circular. Algunos compañeros de Prestiani se acercaron al finalizar el encuentro, intercambiando comentarios rápidos, como intentando reconstruir lo ocurrido. No hubo escenas de confrontación pública entre plantillas, lo que añade otra capa de complejidad. Si el incidente fue tan grave como afirma Mbappé, ¿por qué no escaló en el momento? La respuesta puede estar en la dinámica del partido, en la concentración extrema, en la decisión consciente de no convertir el césped en un escenario de escándalo. Mbappé, en su comparecencia, fue preciso al señalar que no buscaba protagonismo ni titulares, sino claridad. Subrayó que el fútbol tiene una responsabilidad social y que los jugadores deben sentirse protegidos. No utilizó un discurso inflamado ni apeló a emociones grandilocuentes. Su tono fue casi quirúrgico. Y esa frialdad calculada hizo que sus palabras resonaran con más fuerza. Porque cuando alguien habla sin estridencia sobre un tema así, transmite convicción, no arrebato. En el caso de Prestiani, las primeras reacciones desde su entorno apuntaron a la incredulidad. Se insistió en que el joven jugador es respetuoso, que jamás ha mostrado comportamientos discriminatorios y que la situación fue malinterpretada. Se habló de la velocidad del partido, de frases incompletas, de ruido ambiental. Es una defensa lógica en un contexto donde la reputación está en juego, pero también deja abierta una cuestión delicada. Si hubo un malentendido, ¿qué exactamente se dijo que pudo ser percibido como racista? Esa pregunta permanece suspendida, como una pieza faltante en un rompecabezas. La tensión se percibía incluso en los detalles más pequeños. El lenguaje corporal de Mbappé al salir de la zona mixta, la forma en que evitó profundizar en el contenido exacto de la frase, la seriedad de su mirada. No había teatralidad, había firmeza. Y eso, en el universo del fútbol, donde las emociones suelen exagerarse frente a la cámara, resulta casi más inquietante que un estallido. En paralelo, el cuerpo arbitral fue consultado por los delegados de la competición. Se revisaron informes preliminares. La pregunta central no era solo qué se dijo, sino cómo encaja lo ocurrido en los protocolos existentes. Desde hace años, la UEFA dispone de procedimientos específicos ante incidentes racistas, tanto en las gradas como en el campo. El llamado protocolo de 3 pasos contempla advertencias, suspensión temporal e incluso la cancelación del partido en casos graves. Pero ese protocolo se activa principalmente ante conductas visibles o colectivas. Cuando se trata de un intercambio individual sin testigos directos, la aplicación se vuelve más compleja. Ese detalle técnico es crucial, porque no se trata solo de una disputa moral, sino de un proceso reglamentario. La palabra racismo tiene implicaciones disciplinarias severas. Puede conllevar sanciones económicas, suspensiones e incluso afectar la carrera de un jugador joven. Por eso la investigación debe ser meticulosa. No basta con la percepción, por legítima que sea. Se necesitan elementos corroborables. Y ahí es donde el sistema se pone a prueba. Sin avanzar en el tiempo, lo que ya se percibía en ese instante era el peso simbólico de la acusación. Mbappé no es un futbolista que improvise declaraciones sin medir consecuencias. Su trayectoria pública muestra una tendencia a elegir cuidadosamente sus intervenciones. Cuando ha hablado de temas sociales en el pasado, lo ha hecho con estructura y reflexión.
Eso hace que su denuncia no pueda despacharse como un simple calentón postpartido. Además, el contexto competitivo añade presión. En un torneo europeo, con millones de espectadores y patrocinadores observando, cualquier escándalo tiene repercusión global. Las marcas asociadas, las federaciones nacionales, los organismos internacionales, todos observan con atención. El fútbol es un negocio gigantesco, y la reputación es parte del activo. Un caso de racismo no es solo un problema ético, es también un problema institucional. En ese escenario, cada gesto cuenta. La decisión de Mbappé de verbalizar la acusación públicamente en lugar de limitarse a una queja interna cambia la narrativa. Obliga a los medios a cubrirlo, a los dirigentes a posicionarse, a los aficionados a debatir. No deja margen para la indiferencia. Y esa es, probablemente, la razón por la que el episodio adquirió tanta fuerza desde el primer minuto. Al mismo tiempo, la figura de Prestiani se encuentra en una posición delicada. Es joven, está construyendo su carrera, y de repente su nombre aparece asociado a una acusación grave. Independientemente del desenlace, el impacto reputacional ya es real. En la era digital, las etiquetas se propagan con rapidez. Por eso la prudencia es tan importante como la firmeza. Defender la denuncia no implica condenar sin pruebas. Y pedir pruebas no implica deslegitimar la experiencia del denunciante. Ese equilibrio es difícil, pero imprescindible. Lo que estaba ocurriendo, en ese mismo instante posterior al partido, era una especie de pausa cargada de significado. No había aún veredictos ni sanciones. Solo versiones, miradas cruzadas y una palabra que pesa como pocas en el deporte. Racismo, una palabra que no admite trivialización, que no puede tratarse como una falta más en el acta arbitral. Una palabra que, cuando aparece, obliga a detenerse. Y en ese detenerse, el fútbol muestra su verdadera dimensión. No es solo un espectáculo de 90 minutos. Es un escenario donde se reflejan tensiones sociales, identidades y valores. Esa noche, sin que el reloj avanzara más allá del pitido final, el estadio dejó de ser solo un campo de juego y se convirtió en un espacio de escrutinio moral. El marcador oficial podía estar cerrado, pero el debate apenas comenzaba a desplegarse, silencioso y contundente, en cada rincón del recinto.